Hola, bienvenidos a otro video de programación. En esta ocasión les voy a dar una breve introducción al puerto serie. Bueno, primeramente un poquito de historia. El puerto serie es un estándar de comunicaciones que surgió en el año 1960, conocido como RS-232. RS significa Recommended Standard. Luego salieron algunas versiones revisadas de esa especificación estándar. En el 69 concretamente surgió lo que se conoce como la versión C, es decir, RS-232 revisión C o tercera revisión, que es la que se usa incluso hoy en día. Solamente que hoy en día este estándar se conoce como EIA/TIA. Esto tiene que ver con cambios de nomenclatura simplemente de los consorcios y las entidades que respaldan este estándar, ¿sí? Por ejemplo, EIA significa Electronic Industries Alliance, que es una asociación de empresas de tecnología electrónica de Estados Unidos, y TIA significa Telecommunications Industry Association, que bueno, sería lo propio con las empresas de telecomunicación. Como un poco mencioné, se sigue utilizando incluso hoy en día, sobre todo en el ámbito industrial, está bastante difundido su utilización, por ejemplo, para el monitoreo de equipos. Algunos aspectos muy generales para transmitir este estándar utilizaba desde el punto de vista físico en su versión original una especificación que definía un conector de 25 pines, que es el que vemos acá a la izquierda. Luego se popularizó una versión simplificada que utiliza solamente 9 pines debido a que había varios conductores en realidad que no se utilizaban. Acá en esta diapositiva podemos ver a modo de ejemplo la imagen de una motherboard de una computadora actual, año 2020. Y fíjense que esto que estamos marcando acá en rojo, ¿sí? En la esquina superior izquierda de la placa, es justamente el conector interno que se muestra acá para la conexión serie. Ven que si se ponen a contar, tiene 2, 4, 6, 8, 9 pines. ¿Está bien? Esto en realidad lo que debería ir es con un conector hacia el conector externo del gabinete, ¿sí? Que es el que permita conectar este cable, el externo. Que hoy en día las motherboards, como digamos para un uso general, ¿sí? Por ejemplo, un uso de oficina o un uso hogareño, no es muy común o no es tan común como antes el uso de esta conexión. Bueno, por eso es que las Mother en realidad no traen ese, digamos, el cablecito que vendría conectado acá, pero sí traen todo el soporte y la electrónica interna, ¿sí? Es decir, que si yo lo quisiera utilizar, bueno, simplemente debería conseguir ese adaptador y conectarlo en este lugar, ¿sí? Ya que estamos de la misma forma, esto que está acá fíjense que tiene 25 pines, es el conector para el puerto paralelo que habíamos tratado en el video anterior. Y algunas otras cuestiones aprovechando la imagen, ¿sí? Para relacionar con temas anteriores. Fíjense que este circulito que podemos ver acá, que está representado acá en el diagrama, es justamente la batería o la pila que resguarda los datos del reloj de tiempo real, ¿sí? Con el que tanto trabajamos. Y tenemos también estos dos pines que están acá, que dicen CLRTC, que permiten un mecanismo para resetear el reloj de tiempo real y todos sus datos backupeados, que suele ser la información de configuración del setup, ¿sí? Incluso acá como un pequeño tip de mini hackers, ¿sí? Muy sencillo obviamente, utilizando este mecanismo incluso, o lo mismo si desconectan la pila, pueden resetear la password del setup en caso de que se la olviden. Bien, entonces, como dijimos, este es el conector serial, el conector paralelo, ¿sí? Esto es una mother, como les mencioné recién, bien actual, ¿sí? Que soporta micros Intel de octava y novena generación, como por ejemplo i5 o i7, ¿sí? Para que se den una idea. Incluso, bueno, lo pueden ver, la podrían comprar en los sitios de venta electrónica.
Bien, algunas cuestiones generales respecto a cómo funciona la transmisión utilizando este protocolo. La especificación define dos dispositivos que tienen roles diferenciados, ¿sí? Uno es lo que se llama DTE, que está acá, lo que significa, ¿sí? Esto es Data Terminal Equipment, y por otro lado tenemos el DCE, que es el Data Circuit Terminating Equipment, ¿sí? ¿Por qué es esto? Bueno, porque históricamente cuando surgió la especificación de este protocolo, estaba pensado para comunicar una computadora, que sería justamente el DTE, contra un módem externo, ¿sí? Que es el DCE. Bueno, no necesariamente tiene que ser una computadora y un módem, pero lo que sí se tiene que seguir cumpliendo es que al menos uno de los dos dispositivos que yo vaya a conectar, ¿sí? En realidad no al menos, sino uno y exactamente uno de los dos, va a tener que cumplir el rol de computadora y por lo tanto el otro va a tener que cumplir el rol de módem, ¿sí? No importa que sean, por ejemplo, dos computadoras, por decir algo, o dos dispositivos electrónicos que soporten comunicación mediante puerto serie. Algunas características más desde el punto de vista de señales y transmisión. Este protocolo, a diferencia del protocolo de puerto paralelo que habíamos visto en el video anterior, soporta ya desde sus orígenes transmisión bidireccional, ¿sí? Es decir, soporta transmisión lo que se llama full duplex, es decir, tanto enviar como recibir datos al mismo tiempo, ¿sí? La velocidad que permite este protocolo es de hasta 115 kilobits por segundo, que es una velocidad muy baja para los estándares de hoy en día, y la especificación original en realidad definía hasta 20 kilobits, que era incluso más baja, ¿sí? Por otro lado, tiene otras ventajas, como que la máxima longitud del cable puede ser de hasta 15 metros, que es bastante, ¿sí? Si lo comparamos con los 2 metros aproximadamente que puedo tener con la transmisión paralelo. Y respecto de los niveles de tensión para los datos, ¿sí? Es decir, para los bits, bueno, decimos que un 1 se representa con una tensión negativa que va a estar entre los menos 15 volts y los menos 3. Y por otro lado, ¿sí? Lo que sería la parte simétrica para el otro lado, un 0 sería de más 3 a más 15 volts, ¿sí? Por eso decimos que esto es lógica negativa, porque justamente un 1 es una tensión negativa y un 0 es una tensión positiva. Otra propiedad muy importante que tiene este protocolo de transmisión es que es lo que se llama un protocolo asincrónico. ¿Qué significa asincrónico? Bueno, significa que no se transmite una señal de clock entre los dos dispositivos, ¿sí? Es decir, si nosotros, por ejemplo, analizáramos, que de hecho lo vamos a ver, las diferentes líneas de conexión del cable, no hay uno que sea un clock para transmitir un clock común entre ambas partes, como si lo hay con otros protocolos, como por ejemplo el I cuadrado C, si alguien lo conoce, que se suele utilizar en electrónica digital. En este caso no lo tenemos, y la forma que utiliza el protocolo para sincronizar ambas partes es justamente mediante los bits que se transmiten. Después vamos a explicar un poco más en detalle este mecanismo, pero digamos que además de los bits de datos que se envían otros bits adicionales, como por ejemplo estos que se marcan acá. Va a haber, por ejemplo, un bit de inicio, lo que el protocolo llama como bit de start, y después va a haber también uno o más bits de parada, esto es lo que se llama bit de stop, que justamente después vamos a ver de qué forma se utilizan justamente para sincronizar la temporización entre ambos dispositivos que se están conectando. Por otro lado, tenemos también, o no es que sea obligatorio, pero el protocolo permite configurar un bit de paridad. ¿Cómo funciona este mecanismo de bit de paridad? Bueno, la idea es hacer un control de errores. Entonces, si suponemos que la cantidad de bits que hay en una unidad de transmisión, que es lo que llamamos un carácter, es lo que se está marcando acá,
¿sí? Y que este carácter se puede configurar con diferentes longitudes, como por ejemplo 5, 7 u 8 bits de datos, ¿sí? Supongamos eso, entonces si teníamos 7 bits de datos, lo que hacemos es contar cuántos de esos bits están en uno y si definimos, por ejemplo, que vamos a trabajar con una paridad par, lo que hacemos es setear el valor de este bit adicional de paridad para que el total de bits, incluyendo los bits de datos y el bit de paridad, tenga una cantidad par de unos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tenía los 7 bits de datos en uno, voy a tener mi bit de paridad en uno también para tener 8 bits en uno, ¿sí? Y que me dé una cantidad par, ¿sí? Si en cambio tenía 2 bits de datos en uno solamente y el resto estaban en cero, bueno, entonces la paridad yo lo pondría en cero para seguir manteniendo una cantidad total par de bits en uno. Bueno, ¿y para qué sirve esto? Bueno, justamente cuando yo reciba esos bits, incluyendo el bit de paridad del otro lado, ¿sí? Yo sé que estoy trabajando con esa paridad par, entonces si se hubiese producido algún error en la transmisión, por ejemplo por alguna interferencia, y eso hizo que alguno de los bits que se transmitieron, no importa cuál, podría ser alguno de datos o alguno de paridad, o sea, el de paridad, ¿sí? Alguno de todos esos, si solamente, la condición es que solamente uno haya cambiado, ¿sí? Si alguno de esos se invirtió, por ejemplo, el que tenía que llegar en uno llegó en cero, o alguno que tenía que llegar en cero llegó en uno, pero fue uno solo el que cambió, bueno, me voy a dar cuenta, ¿por qué? Porque la cantidad total de bits que están en uno va a haber cambiado y ya no va a ser par, va a ser impar, y con eso yo detecté el error y entonces puedo decidir retransmitir todo ese carácter que incluye todos esos bits, ¿sí? Esa es la idea de control de paridad por si nunca habían oído hablar de ese mecanismo. Bueno, respecto al hardware en una PC, hay un chip que es el encargado de manejar toda la temporización entre cada uno de los bits y realizar la codificación, que es lo que se llama el WART 16550, ¿sí? Por ahí una cosa que es fundamental, pero que yo tal vez no nombré hasta ahora, es que una característica fundamental de este protocolo, que justamente es lo que le da su nombre, es que los bits se mandan de a uno, ¿sí? Por eso se llama puerto serie, porque si yo tengo que, seguramente voy a tener que transmitir varios bits, en realidad lo que hago es mandar uno a continuación del otro, siempre por el mismo cable, ¿sí? Un solo hilo para transmisión de datos. Está bien, a diferencia del puerto paralelo, recuerden que teníamos 8 cables distintos y podíamos de esa forma transmitir 8 bits en paralelo, ¿sí? 8 bits por vez. Bien, acá tenemos la especificación de el significado de cada uno de los pines en el conector, ¿sí? Ven que cada uno tiene su nombre. Bueno, justamente en realidad en lugar de nombrarlos acá, que no tiene mucho sentido, lo que vamos a hacer es explicar cuál es su significado, cuál es su utilidad en este diagrama. Este diagrama, en primer lugar, es lo que se conoce como un diagrama escalera, por su similitud justamente con una escalera, por ejemplo, de pintor, ¿sí? Y el significado es el siguiente. En el eje vertical yo tengo el tiempo, ¿sí? Es decir, cuando empieza la secuencia de interacción entre las dos partes, yo estaría acá arriba y a medida que va pasando el tiempo es que me voy moviendo hacia abajo, ¿sí? Y justamente cada uno de los dos lados son las dos partes que intervienen en el protocolo. Por eso este tipo de diagramas son muy comunes en los libros de redes o en alguna especificación o documentación sobre protocolos de transmisión de datos justamente, ¿sí? Entonces, la idea de este diagrama es mostrar cómo sería la secuencia para empezar a transmitir datos entre justamente lo que decimos que cumple el rol de computadora y lo que cumple el rol de módem, ¿sí? Entonces, supongamos que los dos equipos se encienden al mismo tiempo, ¿sí? Bueno, lo que va a ocurrir es que cuando yo, no sé, inicialice mi computadora y la computadora haga todo lo que tenga que hacer, va a mandar esta señal de TR
que significa Data Terminal Ready, ¿sí? Sería algo así como que la computadora está lista para transmitir, ¿sí? Fíjense que otra cosa interesante de este diagrama es que cuando yo tengo una señal que viaja de un lado hacia otro, ven que tiene una cierta pendiente la línea, ¿sí? Esto es justamente para representar que en realidad la señal tarda un cierto tiempo en propagarse desde una parte a la otra, ¿sí? Entonces yo empecé a transmitir en este tiempo, pero hasta que llega a la otra parte, bueno, ya habría avanzado el tiempo en esta distancia que estoy marcando con el puntero del mouse, ¿sí? Entonces, supongamos que ocurre eso, ¿sí? En paralelo, fíjense que antes de incluso que esta señal llegue acá, ¿sí? Eh, lo que ocurre es que la otra parte activa esta otra señal que significa dataset ready, ¿sí? Que sería como el equivalente a la que vimos antes, pero desde el lado del modem. Significaría algo así como que el equipo, bueno, se terminó de prender y hizo toda su inicialización, ¿sí? Que empieza acá y en algún momento, bueno, va a llegar a la otra parte, ¿sí? Bueno, a partir de eso, sigue pasando el tiempo y necesitamos que se cumpla otra condición para empezar a transmitir, que es que el dispositivo que actúa como módem tiene que activar esta otra señal que se llama DCD, que significa Data Carrier Detect, ¿sí? Sería algo así como detección de portadora, ¿sí? Imagínense que la idea de esto es que este dispositivo es como si fuese el módem que ustedes tienen en su casa, ¿sí? Si tienen cable módem de Telecentro o Cablevisión, etcétera, etcétera. Y el significado de esta señal sería que el módem detectó conexión del lado de afuera de su casa, ¿sí? Es decir, se conectó contra Telecentro o Cablevisión. ¿Está bien? Bueno, recién a partir de acá, por eso fíjense que hay esta dependencia, o sea, esta señal RTS que ahora vamos a explicar no podría haber empezado antes porque se necesita que se cumpla esta condición. Entonces, a partir de acá, como está cumplida la condición, la computadora, ¿sí? O su equivalente, puede enviar esta señal RTS que significa Request to Send. Es decir, le estoy haciendo un pedido para poder transmitir al módem, ¿sí? El módem va a recibir esa señal y va a responder cuando esté listo, ¿sí? Por eso puede haber este delay acá. Cuando esté listo, va a responder activando esta señal CTS que significa Clear to Send. Sería algo así como que estoy listo para enviar datos, ¿sí? Entonces, a partir de acá, ahora sí se activa esta señal que es transmit data, ¿sí? Que sería justamente este cablecito que mencionamos antes, que es por donde van a empezar a salir los bits de transmisión, ¿sí? Entonces esto en realidad continuaría para abajo, siempre con este transmit data empezarían a salir los unos y los ceros, que el detalle lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Y a su vez en paralelo, ¿está bien? Podríamos tener transmisión en el otro sentido, ¿sí? Este RD es el received data, ¿sí? Que significa, bueno, justamente recibir datos, tiene el mismo significado que el transmit, pero en sentido opuesto. Esa es la idea. Y ahora sí, por último, el detalle de cómo es la secuencia y la temporización y la codificación de los datos con los bits, dependiendo de si son 0 o 1, ¿sí? Cómo se transmite eso en señales en valor de voltaje y su temporalización, sería este diagrama que estamos viendo acá, ¿sí? Entonces, en primer lugar, fíjense que esta línea sería, bueno, 0 volts, sería no tengo ningún tipo de señal. Acá para arriba entonces voy a tener los voltajes positivos, ¿sí? Entonces decimos, como habíamos dicho antes, que entre más 3 volts y más 15, cualquier nivel de tensión en ese intervalo lo interpretamos como un cero lógico, ¿sí? Y por otro lado, si tenemos una tensión negativa entre menos 3 y menos 15, decimos que eso se interpreta como un 1 lógico, ¿sí? Es decir, un bit que está en 1. ¿Está bien? Bueno, entonces, en el siguiente ejemplo, lo que estamos tratando de mostrar es cómo transmitiríamos un carácter de 7 bits, ¿sí? Supongamos que configuramos este protocolo, que es una operación que no la mencioné para no
para no complicar y no entrar en demasiado detalle, pero al principio, antes de hacer toda la transmisión, bueno, justamente se intercambian entre las dos partes cierta configuración que es justamente cuando se define cuál es el tamaño en bits de los caracteres de datos, si se va a utilizar paridad par, impar, cantidad de bits de inicio, parada, velocidad de transmisión, etcétera, etcétera. ¿Sí? Una vez que todo eso está configurado, entonces supongamos que llegamos a este resultado de que configuramos con un tamaño de transmisión de 7 bits por carácter. ¿Sí? Entonces con 7 bits yo puedo transmitir, por ejemplo, el código ASCII de una letra, ¿sí? Alguno de los caracteres estándar que tienen códigos ASCII entre el 0 y el 127. Por ejemplo, en el caso de la letra A mayúscula, como se muestra acá, esto equivale al código ASCII 65 decimal, ¿sí? Aclaramos por las dudas que esto es 65 en base 10, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, si el número 65 nosotros lo convertimos en binario, bueno, significa que los 7 bits nos van a quedar estos bits que estamos viendo acá, ¿sí? Me va a quedar 1. Luego voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 ceros y por último me va a quedar otro 1. ¿Sí? Fíjense que esto yo lo mostré al revés de como uno pensaría, porque en realidad el protocolo lo que hace es enviar primero el bit menos significativo y así hasta el más significativo, ¿sí? Pero lo importante es que si hacemos la cuenta, eso vale 65, ¿sí? Porque tenemos justamente este 1 que por su posición vale 64 más 1 de acá, 65, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la secuencia? Bueno, supongamos que veníamos en este estado de tensión desde antes o en algún momento tenemos que partir de algún valor, no importa en realidad si esto estaba por acá o por acá, en realidad lo que definimos, asumiendo esta supuesta configuración, es que primero tenemos que transmitir un bit ficticio, ¿sí? Que es lo que llamamos un bit de inicio, que no tiene nada que ver con los datos, y lo definimos como que el bit de inicio tiene que valer 0, ¿sí? Esto es simplemente una convención que nos ponemos de acuerdo entre las dos partes, ¿sí? Entonces, mandamos este bit que está en 0, por eso vamos a estar en esta zona de tensión, y a partir de acá empiezan los bits de datos, ¿sí? Como dijimos, el primer bit que transmitimos, que es el menos significativo, que va a estar en 1, ¿sí? Por eso tenemos este nivel de tensión, y después fíjense que tenemos que mandar 5 ceros, ¿sí? Como tenemos que mandar 5 ceros, significa que vamos a estar por esta zona, ¿está bien? Pero ven que este ancho de pulso es mucho más ancho. ¿Cuánto más ancho? Bueno, justamente 5 veces más ancho, ¿sí? Es decir, 5 veces va a durar 5 veces más de tiempo que este bit, porque en realidad esto representa justamente 5 bits, ¿sí? Y por último, bueno, volvemos a este nivel de tensión porque estamos transmitiendo otro bit en 1, ¿sí? Que es el último bit que nos quedaba transmitir eh, dentro de los bits de datos. Luego vamos a enviar un bit de paridad, recuerdan lo que hablamos antes. Bueno, como acá ya teníamos este bit y este en los datos que están en 1, eso ya me da una cantidad par de unos, por lo tanto este bit de paridad lo completo con 0, ¿sí? Para seguir manteniendo una cantidad par. Y por último, voy a transmitir dos bits más, que son los bits de parada, que tienen que ver con esto de la sincronización, que bueno, acá suponemos que eh, nos pusimos de acuerdo en que esos dos bits de parada tienen que estar en el valor 1, por eso es que tenemos este nivel de tensión, ¿sí? ¿Cuál es la idea entonces de estos bits de inicio y de parada? Bueno, la idea es justamente que las dos partes puedan sincronizar sus relojes, ¿sí? Es decir, si suponemos que acá empieza la transmisión, bueno, eh, cuando se envía este bit de inicio, ¿sí? Que la otra parte detecta que hubo digamos, esta transición, bueno, a partir de acá es como que resetea su reloj y dice, bueno, a partir de acá empiezo a contar cuánto tiempo hay para saber en realidad cuántos bits estoy recibiendo acá, ¿sí? Para saber, por ejemplo, que esto en realidad es 1 y después que hay
cinco ceros y no que fuese un solo cero, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, eso va a llegar hasta acá, ¿sí? Y a partir de acá, bueno, se va a volver a resincronizar el reloj de la otra parte para que se, digamos, repetir este mismo ciclo si se enviara a partir de acá otro carácter y así sucesivamente. Bueno, con esto damos por terminado el tema. Muchas gracias.